22 al 27 de junho. Agora o meu também tá aparecendo, doutor. Abrir de novo. Vou baixar de novo. Não sei. Acho que eu baixei errado, fiz alguma coisa errada. Bien. La clase de hoy no es difícil, no es complicada, pero un poquitito larga. Un poquitito. Vamos a comenzar. Si de por ahí hay alguna cosa que no están entendiendo, paren la clase y sin problema vamos a aclarar, ¿sí? Bien, vamos a la forma que tenemos de estudiar un esófago. ¿Qué son estas que están acá? La clasificamos en dos grupos. Los estudios que son radiológicos y los estudios que son no radiológicos. Cuando hablamos de radiológicos, hacemos referencia a aquellos estudios que emiten algún tipo de estudio que no es en vivo, que son estudios que uno quita una foto o graba y después se sienta a analizar qué fue lo que encontró, ¿sí? Uno de ellos es el esofagograma, que es lo que más vamos a hacer hincapié a lo que es. Después están los no radiológicos. Cuando hablamos de no radiológicos, hablamos de una esofagoscopía, ecografía endoscópica y manometría. Esofagoscopía es meter un endoscopio a través de la boca y mirar todo el esófago. Ecografía endoscópica, una ecoendoscopía. La ecoendoscopía ya es un estudio un poquitito más avanzado. Es el gold estándar para esófago. La ecoendoscopía es el gold estándar para esófago. Ya no es ecografía, ya no es resonancia, ¿sí? Y tomografía tampoco. Manometría. Manometría es un estudio que mide presión. Hay una patología que vamos a ver también hoy que se llama acalasia. Acalasia es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior. La manometría mide la presión del esfínter esofágico inferior para finalmente cerrar el diagnóstico de acalasia. Bien, nosotros ya sabemos esto. A modo de repaso, tenemos los medios de contraste positivos y los medios de contraste negativos. Los medios de contraste positivos son estos dos, el bario y los productos iodados. Son dos tipos de contraste. El de bario tiene sus diferencias con el de iodado. Los dos son buenos. No hay diferencia de color entre uno y otro, no hay diferencia de mejor imagen entre uno y otro, solamente que uno se utiliza en pacientes que son programados y el otro se utiliza en pacientes donde hay alguna sospecha de algo agudo. Por ejemplo, el sulfato de bario es utilizado en los estudios de colonoscopía, de colon por enema. Hay algunos esofagogramas que se hacen con bario, pero aquí el paciente que viene por consultorio y dice, doctor, doctora, hace 2 meses que yo no puedo tragar sólidos, no pasa, la carne no pasa, tengo que cortar en pedazos muy chiquititos, o directamente ya dejé de comer cosas sólidas y solamente como cosas pastosas, con mucho líquido, porque el líquido empuja y hace que pase.
Bien, perdón. Bien, tenemos aquel paciente que viene por consultorio al contarnos sus historias, que nosotros vemos que sí bajó de peso, pero es algo que, bueno, podemos programar para un estudio. En cambio, los contrastes yodados, que son los que están acá abajo, utilizamos a aquel paciente que está internado, que fue sometido a una cirugía y que está perdiendo un líquido medio raro por el drenaje que le dejamos. Nosotros sospechamos de una fístula, sospechamos de una dehiscencia de sutura. El contraste yodado es hidrosoluble. ¿Qué quiere decir eso? Que se mezcla con los líquidos y los tejidos que están en el interior del cuerpo. Si es que se escapa de algún órgano hueco, no va a haber problema porque no va a producir una peritonitis química. El sulfato de bario sí puede llegar a producir una peritonitis química si es que se tiene contacto con los tejidos que están fuera del aparato intestinal, ¿sí? Y los contrastes negativos son aquellos que son propios del cuerpo, sangre y aire. Bueno, esta es una comparación del primer estudio que nosotros vamos a ver, el esofagograma. A partir de ahora, los estudios tienen nombre y apellido. Ya no solamente son tomografía contrastada de tórax con contraste endovenoso, no. Ahora se llama esofagograma, se llama serie, se llama tránsito, se llama colon por enema. Son estudios que consisten en ¿qué cosa? Radiografía, pero con la administración de contraste. En el caso del esofagograma, el contraste se lo administra vía oral, ¿sí? Acá tenemos una comparación de lo que es un esofagograma versus una radiografía simple de tórax. En la radiografía simple de tórax no se ve esófago, se ve la columna de aire traqueal, la columna vertebral y la sombra de la aorta. El esófago no se ve. Ay, Dios me libre y me guarde. Un ratito, chicos, espérenme, por favor. Bien, el primer estudio, acá tenemos un esofagograma donde se nota la silueta del esófago con un contraste. El contraste, como en todos los estudios se ve, en una radiografía se va a ver radio opaco y en una tomografía se va a ver hiperdenso, ¿sí? Bueno, hay algunas características del esófago que tenemos que saber. El esófago es un órgano que se encuentra en nuestro mediastino. En el mediastino, aparte del esófago, tenemos otras estructuras, como por ejemplo la aorta. La aorta que tiene sus saliencias o sus partes también, como por ejemplo el callado aórtico. Tenemos lo que es la tráquea, el bronquio. Cada uno ocupa su propio lugar. Cuando se apoya sobre el esófago, ya sea el callado o el bronquio, en la radiografía con contraste, en el esofagograma, deja una impresión. ¿Qué es una impresión? Esto. Deja un molde que se llama muesca. Acá está escrito, muesca, que es el molde del órgano que se apoya. Es totalmente fisiológico y no hay que confundirse con las deformidades o con las patologías que vamos a ver adelante, ¿sí? Acá tenemos, las muescas no son tan evidentes como las muestras acá, son muy sutiles, así se ve una muesca. Se dan cuenta que es muy sutil,
es muy casi imperceptible, ¿sí? Entonces, ¿qué es una muesca? Es el molde, es la impresión que deja el órgano que se apoya sobre el esófago. Bien, una de las patologías que no hay que confundir con una muesca es acá está escrito, anillo de Schatzki. El anillo de Schatzki es una de nuestras primeras patologías que consiste en la contracción anómala del músculo esofágico. Contracción anómala del músculo esofágico sostenida, que no tiene relación, porque el esófago es un órgano que también tiene su peristaltismo, no tiene relación con el peristaltismo de las otras partes del esófago. Es una contracción sostenida patológica de una porción del músculo del esófago, que se llama anillo de Schatzki. Bien. Esofagograma. Radiografia contrastada de tórax. Sim. Tinha uma dúvida só. Esse anillo de Schatzki, então é uma coisa que a calásia? No. Acalasia es el esfínter esofágico inferior. El anillo de Schatzki no es el esfínter esofágico, es una porción del músculo que está por encima del esfínter. Ah, entendi. Obrigado, professor. Bueno. Esofagograma, como les decía, es una radiografía con contraste de tórax. El contraste es por administración vía oral. En el momento de la deglución del contraste hay que sacar una radiografía. ¿En qué casos yo hago un esofagograma? Nosotros tenemos, y ya sabemos más o menos cómo viene la mano de diagnóstico en la medicina. Están los estudios que son gold estándar, están los estudios más básicos que yo puedo hacer, y están los estudios que cuando no tengo ninguno de los anteriores tengo que saber hacer y tengo que saber interpretar, porque de lo contrario mi paciente se va a quedar sin diagnóstico. Nosotros sabemos que cuando el paciente presenta dificultad para la deglución o dolor a la deglución, o ya dice que el paciente dejó de comer ciertos alimentos porque no pasaba, por supuesto que le vamos a pedir una endoscopía. Evidentemente, una endoscopía digestiva alta es lo que primero pedimos, hasta hoy día. ¿Qué pasa cuando el paciente no puede pagar una endoscopía? ¿Qué pasa cuando el paciente o nosotros no tenemos tomografía en nuestro hospital? Un contraste que el paciente puede deglutir sale 300.000 guaraníes. Una endoscopía sale 1.800.000, 2 millones de guaraníes. Una tomografía sale 1,5 millones. Y cuando pedimos tomografía, sabemos bien que no solamente tenemos que pedir de tórax, esófago hace metástasis a hígado. Entonces tenemos que pedir tórax y abdomen mínimamente, y ahí ya se eleva el monto. Un contraste, como les dije, sale 300.000. El paciente no puede pagar endoscopía. Yo no tengo tomógrafo. Le voy a hacer tragar contraste para ver qué tiene en el esófago. En ese caso le vamos a pedir un esofagograma. ¿Es el estudio más fácil que podemos hacer? Sí, pero no es de primera elección. ¿Está? El paciente traga contraste, en el momento de la deglución se le quita la radiografía. ¿Para qué sirve un esofagograma? Para diagnóstico. O por lo menos para 90% llegar a un diagnóstico. Ustedes saben que estos estudios sirven para orientar. Finalmente el diagnóstico lo tiene la anatomía patológica después de una biopsia. Está el otro estudio. Fíjense y vean la diferencia. Este es un esofagograma.
que acá muestra nada más la presentación del bario, cómo viene el bario. El bario es un polvo, o viene como polvo y nosotros lo mezclamos, o ya viene preparado como líquido y compramos la presentación de líquido. Un consejo que les doy, cuando ustedes le hagan tragar bario a su paciente, denle laxante después o hidrátenle muchísimo. El bario es un compuesto que deshidrata mucho al paciente, entonces vuelve la materia fecal muy sólida y puede llegar a producir una obstrucción intestinal por bario, si es que ustedes no hacen que el paciente elimine todo ese contraste, ¿sí? ¿Cómo se ve la materia fecal con bario? Para que ustedes puedan saber que el paciente eliminó todo el bario, tienen que saber que un bario se ve como una acolia. El bario tiñe de blanco la materia fecal y se ve acolia, muy parecida a lo que es una acolia. Cuando el paciente empieza a defecar con una coloración normal, ahí ustedes tienen la certeza de que el paciente eliminó por completo el bario. Ahí recién se van a quedar ustedes tranquilos. Ese inconveniente no tenemos con el contraste iodado. El contraste iodado se elimina por los riñones rapidísimo, ¿sí? Bien, la diferencia. Cuando hablamos de un esófagograma, abrimos un paréntesis y vamos a abrir una llave. Está el esofagograma simple, que es este. Y está el esofagograma a doble contraste. El esofagograma simple, ¿en qué consiste? En hacerle tragar al paciente contraste. Solamente contraste. En cambio, el esofagograma a doble contraste, le hacemos tragar su contraste, sea contraste iodado o bario, y aparte le hacemos tragar aire al paciente. Son estudios, ambos son radiografía, ambos, tanto el simple como el de doble contraste, ambos son radiografía de tórax, solamente que el de doble contraste hace tragar aire y el simple no. Fíjense el simple cómo es, parece un tubo que está teñido por completo de contraste, todo blanco se ve, todo radioopaco. Y fíjense ahora cómo se ve a doble contraste. Cuando yo veo a doble contraste, veo porciones de aire y porciones de contraste. Esofagograma simple no, veo todo completo teñido mi esófago. Acá veo otras imágenes. Este es el esofagograma simple, donde el paciente tiene una patología, que eso vamos a ver después cuál patología es. Y este es el esofagograma a doble contraste. Este es otro esofagograma a doble contraste. Fíjense que este no tiene aire, está el tubo completamente teñido, y este esófago y este esófago sí tiene aire. Parece que aparte de cargarle yo el contraste, soplé el esófago. Entonces el contraste queda en el centro y se llenan las paredes de aire. Eso es un esofagograma a doble contraste, ¿sí? Acá tenemos otra diferencia. Todas estas son incidencias laterales de una radiografía de tórax. Estas tres primeras son a doble contraste y esta última es con contraste simple. Entonces, ¿qué es un esofagograma? Es una radiografía de tórax con contraste oral. Yo no estoy grabando la clase. ¿Ustedes están grabando? Voy a grabar un ratito. No puedo grabar porque... A ver. Ahí sí, ya estoy grabando.
Bien, entonces, les decía que la imagen 4 es el esofagograma simple y todas las anteriores son esofagogramas a doble contraste. Vamos a ver lo que son las tomografías y los otros estudios aparte del esofagograma. Esta es una tomografía que todos ya conocemos, ya sabemos cómo, vamos a saber si un estudio es contrastado o no, fijándonos en la aorta y en los grandes vasos, si tiene la misma coloración que la columna vertebral, siempre haciendo una comparación con las estructuras óseas. Este es un estudio simple, no tiene contraste. La tomografía tiene una especificidad del 98%. ¿Qué significa? Que yo voy a encontrar el tumor en el esófago, si es que lo hay. Y una sensibilidad del 70%. Tienen que saber cómo se ve un esófago normal. Les voy a mostrar un ratito cómo se ve un esófago normal. A ver si me esperan un ratito. Tienen que saber que el esófago es una cavidad virtual. Las paredes del esófago, que son musculares, están así, colapsadas. Solamente cuando hay alimento en su interior o cuando hay alguna estructura que está ocupando el lugar, se vuelve eso un espacio real. De lo contrario, es totalmente virtual el espacio. Vamos a ver si esto tiene. Acá. Bueno, les voy a mostrar primero en tórax cómo se ve. ¿Todos ven la imagen? ¿La tomografía están viendo todos? Sí. ¿Sí? Bien. Eso que estoy marcando ahí es la tráquea. Vamos bajando. El segundo orificio hipodenso que ustedes ven en una tomografía es el esófago. Vamos bajando. Después el esófago se va colapsando. Fíjense cómo se va colapsando hasta el punto de que no se ve. Después vuelve a aparecer cuando se divide y cuando va entrando en cavidad, ahí vuelve a aparecer de vuelta el esófago. La tráquea está por delante primero de la columna, después se divide en los bronquios y el esófago es lo que queda por delante. Ahí vemos el esófago y que se vuelve a colapsar. Después aparece cuando entramos en abdomen. Ahí estamos entrando en abdomen porque este es el hígado y ahí aparece de vuelta nuestro esófago. Seguimos este orificio que se convierte finalmente en estómago. Esa es la forma en que se ve un esófago normal. El esófago no se ve prácticamente. En el inicio se ve detrás de la tráquea y después cuando vamos a ingresar en el abdomen de vuelta, cuando vemos el hígado, ahí se vuelve a ver el esófago. Entonces, una vez que sabemos cómo se ve un esófago normal, nos damos cuenta que hay cosas que ya no son normales. Por ejemplo, acá tenemos la división del bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo. Fíjense esta estructura gigantesca que tenemos acá.
con un centro que tiene una densidad mucho menor que el resto. Ese es un esófago recontratumoral, gigante, enorme. Porque, ¿cómo tiene que ser nuestra estructura? Esta tiene que ser nuestra columna, este tiene que ser el orificio del esófago, y acá tiene que estar nuestro bronquio fuente derecho y nuestro bronquio fuente izquierdo. Y todo esto que ustedes están viendo acá es una estructura tumoral. Entonces, tenemos que ordenar nuestras ideas. El paciente viene al consultorio y les dice que no puede tragar, no pasa la comida. Por supuesto, ¿qué es lo primero que le van a pedir? Si tienen a mano una ecoendoscopía, ecoendoscopía. Este estudio sale carísimo, sale como 4 millones, 4 a 5 millones de guaraníes más o menos. Van a ver por qué cuesta tan caro. Es muy complejo y sirve para todo. De una vez se hace todo. No tenemos, le vamos a pedir una endoscopía. No tenemos, le vamos a pedir una tomografía. No tenemos y le vamos a pedir un esófagograma. Esa es nuestra escala de prioridades. ¿Y en dónde entra la resonancia? Me van a decir ustedes. Cuando yo tengo duda de que si voy a operar o no un esófago, ustedes tienen que saber que en la oncología existen 2 cirugías que son brutales, que son larguísimas y que te extirpan más o menos la mitad del cuerpo. Una de ellas es para el cáncer de páncreas, que la cirugía se llama Whipple, y la otra es la cirugía de esófago, que se llama Ivor Lewis. Para hacer una Ivor Lewis, uno abre la región cervical del lado derecho para quitar el esófago cervical. Hace una toracotomía derecha para desprender el esófago torácico. Y hace una laparotomía, el abdomen abre, para quitar por ahí el esófago con el estómago, porque una porción del estómago también se saca. Tenemos incisión en todas las partes del cuerpo y se quita como si fuese no sé, como si fuese que están quitando la funda de una almohada. Así se saca el esófago por el abdomen. Y nos quedamos con el esófago en la mano. Es una cirugía que dura más o menos 8 a 9 horas, si no es más, donde entra un cirujano de cabeza y cuello, un cirujano torácico y un cirujano general, abdominal. Todos tienen que ser oncólogos. Después se reconstruye eso con colon. El colon transverso se corta, se limpia y se sutura acá. O el estómago que quedó se corta, se hace un tubo de estómago y el estómago se sube acá. El paciente sale con 2 tubos pleural, sale con 1 millón de cosas, parece un arbolito de Navidad cuando sale el paciente de quirófano. Entonces ustedes tienen que estar 100% seguros de que ese esófago no compromete pleura, no compromete, no infiltra tráquea. Ahí entra la resonancia. Cuando la ecoendoscopía no es precisa, cuando con la tomografía no vemos bien si es que ese tumor infiltra o no otras estructuras, ahí entra la resonancia. La resonancia magnética es definitiva para ver infiltración a partes blandas en esófago, ¿sí? Ese es el orden que ustedes se tienen que meter en su disco duro de las prioridades, de los estudios y la forma en que ustedes van a pedir los estudios a sus pacientes, ¿sí? ¿Se entendió esa parte? Prof, tem como repetir? É ecoendoscopia? Ecoendoscopía, endoscopía digestiva alta, que es la EDA. Tomografía, por supuesto que la tomografía tiene que ser con contraste oral y endovenoso, tórax y abdomen, ¿sí? Y después está el esófagograma. Esófagograma.
Y la resonancia es, por último, porque tiene su función específica, que es para ver infiltración de partes blandas. ¿Está? Obrigado, professor. Bien. Yo en mi vida entré a 2 Ivor Lewis. Por supuesto, cuando era residente, mi única función era separar, cosas creo que no hice, pero es una cirugía tremenda. Yo nunca hice una, pero es brutal, es terrible. Bien, después. Quando você Acá for fazer, tenemos... chama eu, prof. ¿Cómo? Quando você for fazer uma, me chama, tá? A todos les voy a llamar porque voy a necesitar la mano de 20 personas más o menos para hacer esa tremenda cirugía, no se preocupen. Bien, continuamos. Acá comparamos lo que son las tomografías. La contrastada, que es la primera, esta, y esta, la segunda, que es una tomografía simple. Para que vean que por más que le metan contraste a un paciente, tanto vía oral como endovenoso, no es un 100% que van a ver un esófago si está normal. El esófago normal no se ve. Acá tenemos la aorta y este punto hipodenso que ven ustedes ahí, que dice el número 1, ese es el esófago en una tomografía contrastada. Este número 8 que está acá es el esófago en una tomografía simple, ¿sí? Esófago normal no se ve. Se ve bien arriba, donde empieza, y se ve abajo cuando estamos entrando en abdomen. En otra porción no se ve si el esófago es normal. Ahora sí, evidentemente, si nosotros tenemos metido acá cómo se ve un esófago normal, detectar un esófago patológico es lo más fácil que hay. Porque cuando ustedes entran en su habitación y le cambiaron un lugar, una lámpara que ustedes tenían, enseguida se dan cuenta. Es lo mismo. Cuando ustedes conocen y tienen grabado cómo se ve un estudio normal, al ver esto, ustedes dicen, no, un esófago normal no se ve así. Algo está pasando. Y ahí empiezan a analizar qué es lo que están viendo. Lo que yo les estoy marcando ahora es el borde interno de la mucosa del esófago. Está lleno de contenido alimenticio. Todo esto que está acá adentro es alimento. ¿Por qué yo sé que es alimento? Porque esta es una tomografía con contraste y eso no está teñido. Quiere decir que el contraste ya pasó y quedó solamente el alimento. Y esto que les estoy marcando con las rayas rojas es la pared engrosada del esófago. El esófago tiene una pared imperceptible. Cuando yo veo una pared de este grosor, es porque tiene un tumor. Los tumores del esófago son muy raros, los tumores que crecen por dentro. ¿Cómo les voy a explicar? Así. Esta es la pared del esófago. Son muy raros los tumores que crecen por dentro. Generalmente no son así, no es el patrón de crecimiento de un tumor de esófago. ¿Cómo crecen los tumores de esófago? Engrosan la pared. Ahí engrosan la pared y nos dejan una luz muy pequeña de esófago. Esa es la forma en que crecen los tumores de esófago. Todo esto es tumor. Todo esto es tumor y solamente esta vendría a ser la luz del esófago. Como vemos acá, ese es el patrón de crecimiento. Fíjense acá cómo todo esto, ni tan grueso no está, pero fíjense esta pared cómo está de gruesa. Y esta es la luz del esófago, esta pequeñita es la luz del esófago que nos dejó, ¿sí? Cuando ustedes conocen la anatomía normal de un esófago, identificar esófagos tumorales es muy fácil, ¿sí? Y entramos en el gol estándar, econdoscopía. La econdoscopía es el mejor de los estudios que ustedes pueden tener para esófago.
No se usa solamente para esófago, pero en este órgano es el gol estándar. Cuando hablamos de eco, estamos hablando de ultrasonografía, ecografía. Y cuando hablamos de endoscopía, estamos hablando de un instrumento que tiene una cámara que se mete por la boca. Es la mezcla de los dos, ecografía y endoscopía. Y entonces, ¿por qué es tan bueno si sabemos que la endoscopía no es tan buena? Por lo siguiente. Para entender la ecoendoscopía tenemos que entender estadificación de tumores. Y acá vamos a entrar un poco en oncología. Es apasionante este mundo y espero que algún día ustedes amen tanto su profesión como yo amo la mía. Porque ahí van a triunfar como profesionales, cuando ustedes aman lo que hacen. Esto es emocionante porque te explica así, paso por paso, lo que es un tumor de esófago. Me imagino que ustedes ya saben lo que es el TNM a la hora de estadificar los tumores. TNM es tumor, linfonodos o ganglios linfáticos y metástasis. La ecoendoscopía nos muestra el T del esófago. El cáncer de esófago tiene una estadificación de T en T1, T2, T3 y T4. El T1 es cuando el tumor infiltra la mucosa. Esa primera línea es la mucosa. Este es el endoscopio. Este primer circulito es el endoscopio, el aparatito que se mete. Este es el endoscopio. La segunda línea, el segundo redondito, vendría a ser la mucosa gástrica. Es un T1. Si el tumor infiltra la mucosa gástrica en esófago, es un T1. La segunda línea es un T2, muscular de la mucosa. La tercera línea es la submucosa, es un T3. La cuarta línea es la muscular propia, es un T4. Y la quinta capa, bueno, es la adventicia. En este caso es un T4 ya, porque infiltra nuestro tumor que se encuentra acá hasta nuestra serosa. Es un T4. Primera función de la ecoendoscopía, diagnóstico. ¿Por qué? Porque yo veo un tremendo tumor. Segunda función, estadificación. Yo sé que es un T4 porque mi tumor me infiltra hasta mi adventicia. Probablemente infiltra órganos adyacentes también. Tercera función. A través de este aparatito se mete una cánula que tiene unas pinzas en la punta que sirve para biopsia. Entonces yo tengo diagnóstico, estadificación y biopsia con mi ecoendoscopía. Por eso es el gol estándar. No hay otro estudio que te dé el diagnóstico, que te haga la estadificación y que te biopsie, así como el ecoendoscopio, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver lo siguiente. Cuando tenemos un esofagograma, tenemos que aprender a identificar lo que estamos viendo. En una tomografía es mucho más fácil, porque yo puedo subir, bajar, dar la vuelta, poner en 3D, cambiar el color, poner más oscuro, poner más claro. En una radiografía no. En una radiografía yo tengo que interpretar lo que encuentro en un estudio de 2 dimensiones. Entonces tenemos que describir lo más posible lo que estamos viendo. Para ello tenemos patrones, tenemos formas que dibujan las patologías. Tenemos un patrón de adición, tenemos un patrón de sustracción, tenemos un patrón mixto,
que es la combinación de los dos primeros, y tenemos un patrón de estenosis. Cada uno de los patrones representan a un grupo específico de patología. Y vamos a ver cuáles son esas patologías. Entonces tenemos patrón de adición, sustracción, mixto y de estenosis. Son 4 patrones los que vamos a ver en esófago. ¿Está? Y acá está el ejemplo de lo que son cada uno de los patrones. Adición es cuando tenemos nuestro tubo del esófago y después hay alguna estructura que aumenta el diámetro de nuestro esófago, por lo tanto capta mayor cantidad de contraste. Eso es adición. Sustracción es todo lo contrario, es cuando tenemos nuestro tubo del esófago y hay una porción de esófago que no se tiñe. Eso es sustracción. Mixto es cuando está la combinación de los dos. Y estenosis es cuando no es que falte el contraste, sino que el tubo del esófago está disminuido en diámetro. Y el contraste pasa de una forma mucho más fina y delgada. Vamos a ver las diferencias, ¿sí? Bueno, hay algunas patologías que son un poco irrelevantes porque por un esofagograma no se lo va a diagnosticar, ¿sí? Esofagitis es nuestra primera patología. La que yo les quiero mostrar es varios tipos de esofagitis. La más común de ellas es aquella producida por el reflujo gastroesofágico. Ese tipo de esofagitis, no, endoscopía y punto. Cuando el paciente les dice que siente ese ardor en el estómago, esa pirosis, lo que nosotros llamamos como pirosis, probablemente haya una incontinencia. Chicos, un ratito, por favor.
Bien, disculpen por el entretiempo. Bueno, estábamos hablando que la esofagitis más común es por reflujo gastroesofágico, que para eso no se hace un esofagograma, porque van a perder su tiempo, se hace una endoscopía y el tratamiento es quirúrgico, sí, quirúrgico finalmente. Bien. Para lo que sí sirve un esofagograma en un caso de esofagitis es aquella esofagitis por candidiasis. Cuando ustedes tienen un paciente, generalmente se ven en los inmunodeprimidos o inmunosuprimidos, que hay una diferencia entre uno y otro. En aquellos que tienen esas placas blanquecinas en la boca, en la mucosa yugal y en la lengua, sospechen ustedes también de que tienen una candidiasis esofágica. Cuando le hacen tragar contraste y le hacen un esofagograma, al paciente van a ver esto. Esófago hirsuto. Acá les dice cómo se escribe hirsuto, que parece un esófago que tiene pelo. Eso es hirsuto finalmente, una estructura que tiene pelo. La imagen que da la candidiasis esofágica es la de un esófago hirsuto. Da pequeños patrones de sustracción, porque como ven, el esófago no se tiñe por completo. Entonces hay porciones que no se tiñen. Es un patrón de sustracción uniforme en todo el esófago, ¿sí? Con el diagnóstico de una candidiasis esofágica. Esto que dice acá, esofagitis por cáustico. Cuando un paciente, generalmente esto ocurre en los pacientes que se quieren suicidar y que toman soda cáustica, le van a perforar el esófago. Una vez que sale de su condición crítica, ustedes le hacen tragar contraste al paciente y se ve una imagen, un patrón de estenosis. El esófago, en vez de tener un diámetro considerable, disminuye el diámetro, porque el esófago muy lesionado por los cáusticos cicatrizó fibrosando, entonces queda como una manguera, así, finito como una manguera, y pierde totalmente su molde. Eso es un patrón de estenosis, ¿sí? Anomalías congénitas. Hay una anomalía congénita que se llama atresia esofágica. De hecho, que esto ya es un diagnóstico intraútero. Las variedades, yo acá les puse como una cultura general. Las variedades de atresia esofágica que van a encontrar en un recién nacido. Esto es quirúrgico desde todo punto de vista. ¿Y qué es lo que se ve? Generalmente se solía hacer, por lo menos en mi época, cuando el bebé nace, se mete una sonda nasogástrica para ver la permeabilidad del tracto gastrointestinal superior. Se saca la sondita y la misma sondita se pone por el ano para ver si es que está o no con una comunicación, para ver si no tiene un ano impedado. Cuando no pasa esa sonda nasogástrica es porque algo está mal. El bebé recién nacido babea, escupe mucho. Se le pone un poquitito de contraste al bebé y se observa esto. Una imagen radio opaca en fondo de saco ciego. Fondo de saco ciego significa que hay una estructura que termina bruscamente y que no tiene continuidad con el resto del aparato intestinal. Eso es una atresia esofágica. Y fíjense en el cuerpito del bebé, las estructuras óseas. Es un recién nacido.
con esa imagen que yo les estoy mostrando ahí, es una atresia esofágica. Bueno, después tenemos otra patología, que es trastorno de la motilidad. El primer trastorno de la motilidad que vamos a ver es del esfínter esofágico inferior. Falta de relajación del esfínter esofágico inferior es una acalasia. Y acá tenemos unas terminologías que ustedes van a anotar en su cuadernito, en su agenda, en lo que tengan, que son las terminologías propias, características para describir una acalasia, así como borramiento del seno costofrénico, S itálica, ensanchamiento del mediastino. La acalasia tiene su terminología propia. ¿Y cuál es? Pico de pájaro, llama de vela, cola de ratón y copa de champán. Creo que así se escribe champán. Todas esas terminologías hacen referencia a esto, a la porción del esfínter que no se relaja. Esa es la acalasia. Y ustedes me van a decir, pero ¿y el resto del esófago tampoco se ve normal? No, tampoco. La acalasia tiene una consecuencia directa, que es el megaesófago. Cuando hay una estructura que está así y los alimentos no pasan los alimentos, todo lo que está por encima se dilata. En algún momento se tiene que dilatar. Entonces, ¿cuál es la patología de este paciente? Acalasia. ¿Y cuál es su consecuencia o su complicación directa? El megaesófago. ¿Cuál es la descripción que me da el diagnóstico en un esófagograma? Y para la acalasia sí es, el esófagograma es de muchísima utilidad. ¿Cuál es la terminología patognomónica? Son 4. Pico de pájaro, llama de vela, cola de ratón y copa de champán. 4 terminologías características de la enfermedad. Tenemos muchas imágenes de lo mismo. Fíjense acá cómo tenemos un patrón de estenosis. La acalasia tiene un patrón de estenosis. Y después tenemos la dilatación de nuestro esófago. Este es un esófagograma simple y acá les compara con un esófagograma a doble contraste que está normal, para que ustedes vean el calibre, el diámetro del esófago en toda su longitud. Disminuye un poco en la porción final, acá, donde está el esfínter, pero no tiene este diámetro tan disminuido, ¿sí? Bien, acá tenemos la comparación entre una radiografía simple, que no se ve, el esófago no se ve, y después tenemos varios esófagogramas simples, en donde sí se ve toda esa estructura, o sea, el esfínter esofágico muy disminuido. Bien, tenemos más imágenes de esofagograma. Cuando yo les pregunte cuál es el diagnóstico, no me pongan megaesófago. ¿Yo veo un megaesófago? Sí. ¿El paciente tiene megaesófago? Sí. ¿Pero es su patología de base? No. ¿Cuál es su patología de base? Acalasia. Acalasia. Porque el megaesófago solo también existe y se llama Chagas la enfermedad o Hirschsprung en un recién nacido. Esto es una acalasia. No me interesa si el paciente tiene o no como consecuencia un megaesófago. Su patología de base no es megaesófago. ¿Está? ¿Qué es lo que ustedes van a tratar? La acalasia. Ustedes no le van a sacar el esófago al paciente porque por más de que le pongan otro esófago o le pongan el colon, si es que no me solucionan su esfínter,
La cirugía de ustedes se va a ir al tacho. La enfermedad, ¿cuál es? Acalasia, ¿sí? ¿Qué tipo de estudio es? Esofagograma simple, ambos. Acá entramos con megaesófago. Professor, ¿Megaesófago qué es? Sí. quando que eu faço como fala, esofagometria lá, para ver a pressão do esfíncter esofágico? Y doctor, no te escuché. No te escuché. ¿Qué pasó? Quando que eu utilizo aquele exame que você vê a pressão no esfíncter esofágico inferior? Manometría. Cuando vos ves en tu esofagograma esa imagen alterada, cuando ves ese pico de pájaro, entonces vos decís, a la pinta, yo sospecho de una acalasia. Ahí le pedís tu manometría. La manometría te mide la presión del esófago. Es como un holter. Se deja ir un cierto tiempo. No me acuerdo cuánto es la presión normal del esfínter. No me acuerdo, doctor. Pero te mide una presión mucho más elevada, donde nunca tiene relajación tu esfínter. Con tu manometría vos diagnosticás acalasia, doctor. ¿Sí? Entendi. Graças, prof. Obrigado. Bueno. Acá vemos en estas radiografías lo que es un esófago normal y después lo que van siendo las fases de dilatación en un megaesófago. Megaesófago en un adulto es a causa de Chagas. ¿Chagas qué es? Es la infiltración del plexo de Auerbach y Meissner que deja como una aganglionosis, o sea, no sirve. Él no tiene impulso nervioso el esófago, entonces como una bolsa de papa, que uno va cargando cosas y el esófago se va dilatando cada vez más. Acá tenemos la diferencia entre lo que es una acalasia y lo que es un megaesófago. En la acalasia nosotros vemos nuestra última porción del esófago con un patrón de estenosis. Y en el megaesófago no, en el megaesófago vemos todo dilatado. Y esta es el estadio terminal de un megaesófago, que se llama esófago sigmoideo. Esófago sigmoideo es el último estadio de un megaesófago, porque adopta esa forma totalmente ondulada del colon sigmoides. ¿Qué estudios son estos? Esofagograma simple. Tenemos otra patología que se llama espasmo esofágico difuso. La primera patología que nosotros habíamos visto era el anillo de Schatzky. Bueno, ese anillo de Schatzky multiplíquenlo por 1000. Así se ve un esófago, un espasmo esofágico difuso. Tiene la apariencia de un sacacorcho, porque parece una fibrilación, haciendo una comparación medio tonta, con una fibrilación auricular donde el corazón late de forma independiente. Bueno, el esófago se contrae totalmente en un ritmo asincrónico, totalmente irregular. Eso es un espasmo esofágico difuso y tiene una imagen en sacacorcho, porque se hace la comparación con lo que nosotros utilizamos para abrir el vino, ¿sí? Un sacacorcho. Acá vemos otra imagen de lo mismo, y acá vemos diferentes pacientes con la misma patología. Todas estas imágenes son de esofagograma simple. Y entramos a los tumores. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de tumores, no necesariamente todos son malignos. Hay tumores benignos. Cuando decimos cáncer, ahí sí es maligno, ¿sí? Y entramos a ver. Ahora van a abrir de vuelta su cuadernito y van a escribir otra terminología clásica en las imágenes. Y no solamente en el esofagograma, en toditos los estudios contrastados que vamos a ver de ahora en adelante, se utiliza la misma terminología para decir cáncer. Como muchas veces hay que cuidar lo que decimos,
o sea, no muchas veces, siempre hay que cuidar lo que decimos. La forma correcta de describir una imagen así es mordida de manzana. Y les voy a hacer la comparación. Esta es una manzana entera, ¿verdad? Cuando nosotros comemos la manzana, generalmente queda así. Bueno, hay algunos que comen todo, pero bueno, normalmente queda así. Irregular acá, y después otra vez queda esa parte y queda irregular acá. Algo así. Fíjense cómo este aspecto es igualito a esa manzana. Este aspecto es igualito a esta manzana. Por eso se le llama mordida de manzana. De estómago, de intestino delgado, de colon, de recto. Todos los órganos a partir de ahora vamos a referirnos como mordida de manzana cuando nosotros sospechemos cáncer. Mordida de manzana es cáncer, hasta demostrar lo contrario. No hay otra patología que ustedes digan mordida de manzana y que digan, ah, derrame pleural. No, no existe. Mordida de manzana es cáncer. ¿Qué patrón tiene? Patrón de sustracción. Falta pedazo de órgano, ¿sí? ¿Qué estudios son estos dos? Esofagograma. ¿Cuál es el patrón? Sustracción. ¿Cuál es el signo patognomónico? Mordida de manzana. ¿Cuál es el probable diagnóstico? Un cáncer de esófago, ¿sí? Cuando no es mordida de manzana, pero tiene un patrón de sustracción, y bueno, no es cáncer, ¿es un tumor? Sí. ¿Probablemente sea maligno? ¿Benigno? Sí. Mordida de manzana es cáncer. Patrón de sustracción no siempre es cáncer, ¿sí? Mordida de manzana, cáncer. Mordida de manzana, cáncer. Mordida de manzana, cáncer. Por supuesto, en una radiografía simple no van a ver. No van a ver. Tiene que ser en esofagograma. ¿Tomografía se dice mordida de manzana? No. Tomografía no. Solamente estudios radiográficos contrastados. Sea un esofagograma, sea una serie, sea un tránsito, sea un colon por enema. ¿Por qué yo usé una resonancia? Porque quiero saber si es que mi tumor me infiltra o no mi columna vertebral, mi fascia prevertebral. Fíjense cómo acá la fascia prevertebral está respetada. Significa que probablemente yo sí pueda sacar ese esófago. Para eso yo uso resonancia. Esta es una tomografía. Yo veo el tumor esofágico, fíjense, todo esto es el tumor esofágico. Puedo distinguirlo perfectamente, pero una resonancia es mucho más útil para ver... Ay, disculpen chicos, el perro de mi vecino no se calla. La resonancia yo uso para ver si es que puedo o no llevarle al paciente a quirófano. Una comparación de lo que es una tomografía simple y con contraste. PET scan. Ya sabemos para qué sirve un PET scan. Cuando el paciente tiene un primario oculto o cuando en el caso de esófago el PET scan se usa después de la cirugía, después de la quimio, para ver la respuesta a todo ese tratamiento que le hicimos. El seguimiento se hace con un PET scan. Por eso les digo, nosotros tenemos que saber primero, no sé en qué parte ustedes dan esto, creo que en cirugía ustedes dan cómo se estudian los tumores, porque oncología no tienen.
Entonces, en cirugía ustedes tienen que saber manejo de tumores, cuáles son los estudios, las prioridades de estudio de los tumores. En esófago, ¿para qué se usa el PET scan? No para primario oculto, porque los tumores de esófago son gigantes. Se usa para seguimiento, después de la cirugía o después de la quimioterapia, ¿sí? Para ver si es que el paciente hizo metástasis o no hizo metástasis o la quimio respondió. Para eso se hace el PET scan. Y tenemos otros tumores que son benignos, que son más que nada una protrusión de la mucosa, una evaginación de la mucosa que se llama divertículo. En el esófago tienen sus nombres propios esos divertículos. Cuando yo tengo en el medio del esófago, como los veo acá, se llama mesoesofágico, que son los únicos divertículos verdaderos. Cuando tengo en la región cervical, se llama Zenker, mi divertículo. Todos los divertículos dan un patrón de adición. Este es el primer patrón de adición que estamos viendo. Todos los divertículos tienen patrones de adición, ¿sí? Mesoesofágico cuando está a la mitad del esófago, Zenker cuando está en la región cervical. Acá tenemos otros divertículos de Zenker, fíjense cómo está en el esófago cervical. Hay algunos más pequeños y otros más grandes. ¿En qué momento ustedes le van a hacer un esofagograma al paciente? Cuando el paciente les dice que tiene una tumoración acá. Que cuando el paciente come, esa pelota crece. Después el paciente empuja eso y desaparece. Porque se vacía la bolsa y va todo al esófago después otra vez los alimentos. Ahí le van a hacer un esofagograma y van a diagnosticar un Zenker. Acá tenemos otro Zenker. Acá tenemos otro mesoesofágico. Y el que está más cerca del esfínter esofágico o de nuestro diafragma se llama epifrénico. Epifrénico. El Zenker y el epifrénico son divertículos falsos. Solamente el mesoesofágico, que es por tracción, es el único divertículo verdadero, ¿sí? Otro divertículo, este es un mesoesofágico. Cuando vemos a un paciente que viene en la urgencia, traído por la mamá, generalmente la mamá viene gritando, llorando, haciendo escándalo, porque la criatura tragó algún cuerpo extraño. No le metamos contraste a esa criatura, no. Directo le ponemos frente a un aparato de radiografía y le sacamos una radiografía. En estos casos no hace falta estudios contrastados. Una simple radiografía, simple, es más a la pared abdominal. Pacientes que tienen mucho poder económico, y ustedes se van a cruzar también con ese tipo de pacientes, que quieren
No el tratamiento convencional que Romina Duarte se haría. No. ¿Quieren? Lo que Bill Gates se puede hacer. Háganle, porque se hace. Métanle una prótesis por endoscopía. Va a distender. ¿Cuál es la función de la prótesis? Distender. Así está el esófago y la prótesis lo que va a hacer es abrir ese esófago para que el paciente pueda tragar por esófago, por boca. Porque calculo que no ha de haber mejor sensación que sentir los alimentos en la papila y poder deglutir. Ha de ser terrible comer por una gastrostomía. Para controlar si esa prótesis migró, porque ¿cuál es la complicación en estos casos? Que la prótesis vaya a estómago y se quede enclavado en el antropíloro y produzca una obstrucción intestinal. Se hacen radiografías cada un mes, cada 2 meses, para ver la ubicación de esa prótesis. No le metan contraste. Con una simple radiografía de tórax, AP o PA, y lateral, es suficiente para ver la ubicación de esa prótesis, ¿sí? Tenemos nuestras varices esofágicas, pacientes etilistas que tienen un episodio de hemóptisis. Se estabiliza el paciente. Un ratito, chicos, perdón. Permiso. Hola. Bien, a los pacientes que sangraron, etilista, abdomen voluminoso, lleno de circulación colateral, tienen un episodio de sangrado. Por supuesto que el estudio de preferencia que van a pedirles una endoscopía, siempre. ¿Qué pasa si el paciente no puede pagar una endoscopía? Y háganle tragar su contraste. ¿Qué es lo que van a ver? Estos patrones de sustracción de forma redondeada que se traduce como imágenes radiolúcidas. Esas son las varices. Esos son los paquetes venosos dilatados. Todo esto que ustedes ven acá, esto que está acá, esto que está acá y estas otras que son más grandes, son estas estructuras varicosas. Las venosas dilatadas, porque el contraste pasa a través de esas estructuras y no las tiñe. Queda tiñendo la mucosa normal. Entonces, lo que nosotros vemos como imágenes radioopacas es la mucosa normal. Y lo que vemos como estas estructuras redondeadas radiolúcidas son las estructuras varicosas, lo que es las varices esofágicas, ¿sí? No tiene un patrón, o sea, sí, patrón de sustracción, pero no tiene un signo patognomónico, así como el esófago hirsuto de una candidiasis o el signo de mordida de manzana. No tiene. Tiene ese patrón característico de esas imágenes radiolúcidas en formas redondeadas. Más varices esofágicas, más varices esofágicas en esofagogramas simples. Bien, y esto último, perforación esofágica. En ese paciente que yo les comenté de la Ivor Lewis,
ese que se le sacó todo el esófago y se le reemplazó con estómago y se hizo una sutura, porque queda una porción de esófago cervical, no se saca todo el esófago en la Ivor Lewis. Queda un poquitito de esófago. Entonces ustedes llevan el estómago hasta ahí y la sutura se hace a nivel cervical, por eso es que se hace un corte también cervical. El 90% de los pacientes que son sometidos a ese tipo de cirugía hacen mediastinitis por perforación, por dehiscencia de sutura. ¿Y cómo ustedes van a sospechar eso? Porque a través de la herida quirúrgica y de hecho que se deja un drenaje, sale saliva, sale un líquido gomoso, blanquecino. A ese paciente, ¿qué le van a hacer? Le van a dar de tragar un poquitito de contraste. Iodado, siempre iodado. No le metan varios porque le van a matar al prójimo. ¿Y qué es lo que van a ver? Que el contraste se fuga por el tórax, ¿sí? Ahí ustedes van a diagnosticar de una dehiscencia de sutura en ese paciente que se hizo su Ivor Lewis. O en el paciente que tiene su Senker, que empieza a tener dolor precordial, porque la mediastinitis da como dolor precordial, conocido portador de un Senker. Pónganle también contraste y vean cómo el contraste se esparce por todo el tórax. Acá muestra nada más cómo ya le operaron al paciente de su Senker perforado, ¿sí? Y está también el síndrome de Boerhaave. Es la perforación o el estallido esofágico por vómitos incoercibles. Este paciente casi que no cuenta la historia porque la mediastinitis es una patología 99% mortal, el paciente muere. Pero en el caso de que no, pueden llegar a diagnosticar por un esofagograma también, ¿sí? Y así se ve, cómo el contraste se disemina por todo el tórax. Este es el esófago. Esta es la pared del esófago y todo esto que ustedes ven acá es contraste que se disemina por el tórax, ¿sí? Bien, ¿hay alguna pregunta que tengan de la clase? ¿No hay preguntas? Ok. Profe, Escucho. que as varizes daquela maneira bem característica é o esofagograma também? Ay, doctora, no te entendí. ¿Cómo? Ver aquela imagem bem característica das varizes esofágicas é o esofagograma? Doctora, ¿me puedes escribir en el chat? Te escucho todo entrecortado, no entiendo lo que me estás preguntando. Ela perguntou, doutora, se aquele exame que mostra as varizes esofágicas é Es un esofagograma, sí, un esofagograma también. Bien, ¿no hay otra pregunta? Bueno, ahora son las 10:27. A las 10:45 vamos a ver algunas tomografías porque no sé si tengo CA de esófago en tomografías, pero alguna que otra, por lo menos tomografías normales vamos a ver. Y después vamos a hacer nuestro cuestionario, que hay otro cuestionario para que ustedes puedan hacer, ¿sí? Bien, nos vemos dentro de 15 minutitos, chicos.